¿Están observando la presentación? Sí, doctor. Ok, muchas Sí, gracias. doctor. Entonces vamos a empezar la clase. Ya acabamos de decir que vamos a hacer el síndrome anémico, pero antes debemos recordar quién es el causante, por así decir, de esta nosología, de esta enfermedad. Y nosotros sabemos que a nivel de la médula ósea va a estar su formación. Y su formación va a ser a través de una célula madre que se va a convertir después en un hemocitoblasto, un eritoblasto, el normoblasto, hasta llegar al reticulocito, ¿no? Que va a ser parte de médula ósea, sangre periférica, para dar lugar pues a la formación del eritrocito, que es el que va a viajar a través del torrente sanguíneo y que tiene un componente principal que es la hemoglobina, que es el que le va a dar el color. El eritrocito es un disco bicóncavo en el cual pues ha perdido el núcleo y ha perdido la mitocondria. Y su actividad principal es de transporte. Va a transportar el oxígeno a través de la sangre para todos los tejidos. Entonces, cuando disminuye la cantidad, ¿no?, el número de estos glóbulos rojos, nosotros vamos a definir, ya sea por tipo operacional, la anemia. Pero si la definimos bajo el concepto fisiopatológico, vamos a manifestar diciendo que es la reducción de la capacidad transportadora del oxígeno a través de la sangre. Entonces tenemos dos definiciones de anemia, ¿no? La anemia, ya ustedes saben, por el plan nacional que se usó a través del último gobierno, ¿no?, en tratar de controlarla, estableció valores para nuestro país, porque los valores no son iguales para el Perú que para países más desarrollados. Y nosotros podemos observar en el cuadro que con valores de 12, 11, podemos decir que los pacientes ya tienen en los adultos una anemia leve, si es menos de 10.9, moderada, y si es menos de 8 o 7, pues anemias severas. Este es un cuadro del Ministerio de Salud, ¿no?, en el Plan Nacional del 2017 al 2021. La anemia, fisiopatológicamente, podemos nosotros observar diferentes cuadros, ya sea por la disminución de los glóbulos rojos, por su cantidad, o sea, hay menos glóbulos rojos circulando en sangre, o por su calidad. Significa que hay algo que está alterando su morfología y que no haga su función de transportar el oxígeno. Pueden ser por tipos de pérdidas. Estas pérdidas, a lo que nosotros llamamos hemorragias, pueden ser por casos agudos, una persona que sufre un accidente y produce un corte de una arteria, pues hace una pérdida sanguínea en forma aguda, o lo puede hacer en forma crónica. Aquel paciente que tiene, por decir, una pérdida gastrointestinal microscópica y tiene una neoplasia y va produciéndose una anemia. O también se puede formar esta anemia por la destrucción del glóbulo rojo, a lo que nosotros le llamamos hemólisis. Se puede romper ya sea dentro del vaso periférico o dentro del mismo. Entonces, este es un tipo de clasificación básica para saber de qué anemias podemos estar hablando. Una persona que tiene anemia va a tener mecanismos compensatorios originalmente. ¿Cuáles son esos mecanismos compensatorios? Que va a hacer una redistribución de la sangre. Por ende, como hay menos glóbulos, va a haber un aumento de la velocidad en la circulación de ellos. Va a haber una curva de disociación del oxígeno y se va a desviar hacia la derecha. El paciente va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a ser taquicardia, va a haber este aumento del volumen sanguíneo y la sangre va a ser menos viscosa, ¿no?, para que pueda circular con mayor velocidad a través de los vasos sanguíneos. La alteración corporal, ¿no?, está condicionada
Uno, por el deterioro del transporte de oxígeno. Dos, por la reducción de los índices de los glóbulos rojos y, por ende, pues de la hemoglobina, ¿no? Que es el componente principal. Este componente principal de hemoglobina que está asociado al hierro. Y va a haber signos y síntomas durante este proceso dependiendo de la pérdida. Si la pérdida es aguda o si la pérdida es crónica. Y esto también va a estar alterado por el estado de gravedad, la velocidad, la edad, ¿no? Y el estado de salud de la persona. En las anemias agudas, basta que caiga de 1.5, usted pierda 400, más de 400 milímetros o 400 centímetros cúbicos de sangre, pues ya usted entra en un colapso, ¿no? Hay una pérdida sanguínea rápida, hay un shock, ¿no? Shock hipovolémico y hace un colapso. En cambio, cuando es crónica, la pérdida es lenta y generalmente los síntomas se van a establecer, ¿no? De esta misma manera. Y el paciente se adapta a esta pérdida de hemoglobina y puede consistir con valores incluso con menores de 10, 8, 7, 6, ¿no? ¿No? Sin tener aparentemente ningún tipo de molestia. En cambio, el paciente que tiene una hemoglobina en estos momentos de 13 y produce un shock que produce un accidente en el cual hay pérdida sanguínea, basta que baje de 13 a 11.5 para que esté chocado, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología de estos pacientes que tienen anemia? Realmente hablamos de esta sintomatología en los cuadros que son crónicos, más que en los agudos. El paciente que tiene anemia, por ende, pues va a tener fatiga, va a tener cansancio, una debilidad muscular generalizada, va a estar pálido. Si va avanzando la pérdida de glóbulos rojos, pues va a tener dificultad para respirar, va a tener palpitaciones, que es la sensación de escuchar sus propios latidos cardíacos, y a veces soplos funcionales, soplos sistólicos funcionales. En aquellos pacientes pueden agravar, si es que tienen una insuficiencia cardíaca, la pueden agravar, pueden tener cefalea, o sea, dolor de cabeza, o mareo o vértigo. Y muchas veces pueden estar asociados a problemas ya sean digestivos o no, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? En esta foto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar nosotros cuando un paciente tiene una anemia? El conjunto de signos y conjunto de síntomas que son presentados en este curso. El paciente va a tener palidez. No solamente palidez a nivel de la conjuntiva, ¿qué quiere decir? Que cuando usted deprima el párpado inferior, si todos nos podemos observar, pues siempre está eritematoso, está rojizo. El paciente pues va a estar pálido. Las palmas de las manos pueden, inclusive el dorso de las manos, ponerse blanquecinas o llegar a veces a una coloración santocrómico o ictericia, porque hay anemias en el cual hay destrucción del grupo del glóbulo rojo y produce pues ictericia. El paciente va a sentir frío, va a tener frialdad. Dependiendo también del tipo de anemia, van a tener una lengua totalmente despapilada. Las uñas se tornan quebradizas y aquellos pacientes en el cual no hay volumen sanguíneo, pues por ende que se pueda, por la pérdida, va a tener palpitaciones o dolor precordial. El paciente tiende a dormirse, a estar fatigado y muchas veces mareos y cefalea. Y aquí tenemos la clasificación de los tipos de anemia. Y los tipos de anemia se clasifican, hay varios tipos de clasificaciones. Una de ellas es por el volumen corpuscular medio, el tamaño del glóbulo rojo. Y está calculado, ¿no? Normal, cuando es de 80 a 100. FL es el fentolitro, es una unidad de volumen para que ustedes puedan entender, ¿no? Que equivale a 10 menos 15 litros.
Si está entre 80 y 100, hablamos de anemias normocíticas. En estas anemias normocíticas vamos a evaluar, ya hemos dicho, el elemento precursor del eritrocito, que es el reticulocito. Y vamos a evaluar si están altos o están altos. Si está normal o está bajo, podemos pensar que se trata de una anemia por deficiencia de hierro, o por una enfermedad crónica, o una anemia plástica, o pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Acuérdense que en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica hay déficit pues, de la eritropoyetina, que estimula la formación de los glóbulos rojos. Y si están los reticulocitos altos, vamos a pensar pues, que tiene una anemia hemolítica, y esto puede ser por factores intrínsecos o factores extrínsecos. En los factores intrínsecos, que hayan defectos de la membrana, defectos de enzimas, la hemoglobina paroxística nocturna, o que haya alteración de las células, como las falciformes. Extrínsecas, fuera del vaso, las autoinmunes, las microangiopáticas o las infecciones. Pero si el volumen es menor de 80, hablamos de una anemia de volumen pequeño, hablamos de las anemias microcíticas, y a la cabeza pues la anemia ferropénica. Enfermedades de enfermedad crónico y las talasemias, incluso enfermedades por ciertos tipos de entrenamientos, por plomo o anemia sideroblástica, que los eritrocitos son cambiados por sideroblastos, ¿no? En la anemia macrocítica, más de 100, ¿no?, hablamos de la megaloblástica, y ellas pueden ser por deficiencia de vitamina B12, por ácido fólico o folatos. Y la que no son megaloblásticas puede ser por cirrosis hepática alcohólica o hepatopatías crónicas. La otra clasificación de anemia es que hablemos de anemia relativa o anemia absoluta. La anemia relativa es la alteración en la regulación del volumen plasmático, o hiperdilución de la masa eritrocítica. En la anemia absoluta hay una disminución real de toda la masa globular. Es la anemia totalmente verdadera, ¿no? Y se va a clasificar según los criterios que hemos visto anteriormente. Las anemias también se pueden clasificar como hipoproliferativas, cuando la médula ósea es incapaz de producir, ¿no?, estos elementos sanguíneos, o también por el aumento o pérdida de estos glóbulos rojos. La médula conserva su capacidad de realizar la eritropoyesis, pero ya sea por un tipo de defecto, en estas aquí están las hemolíticas, hay ruptura del glóbulo. Ya hemos dicho que pueden ser intrínsecas o pueden ser extrínsecas. Las anemias por producción o la disminución de la producción de los glóbulos rojos, hemos dicho que existe un defecto de proliferación y diferenciación de las células madres, sobre todo en las aplasias medulares, en las leucemias, en las mielodisplasias, por defecto de proliferación y diferenciación de los progenitores de los glóbulos rojos, también, ¿no?, en problemas aplásicos o en pacientes con insuficiencia renal. Defectos en la síntesis del DNA, como es en las megaloblásticas, con la vitamina B12 y folatos. Defectos en la misma síntesis de la hemoglobina, como es en la deficiencia de hierro y talasemia, o algunos mecanismos que aún no son comprendidos, ¿no?, como es en las anemias sideroblásticas. Las anemias por aumento de destrucción o pérdida del glóbulo rojo, en este caso les llamamos hemolíticas, son por defectos ya sean intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos pueden ser por alteración de la membrana, la eferocitosis, ya el glóbulo rojo pierde su forma de disco, y ya se forma esférica. La cantitosis por deficiencia de ciertas enzimas, la glucosa 6-difosfato, piruvatosquinasas, de globinas, como las enfermedades
falciformes o por defectos extrínsecos, ya sea por pacientes que tienen prótesis valvulares y pueden hacer destrucción de los glóbulos rojos, por efectos químicos o físicos, por envenenamientos o uso de drogas, infecciones, ¿no? Como bartonelosis, septicemias severas, por anticuerpos, por hiperreactividad monocito macrófaga o por pérdida sanguínea en las hemorragias agudas. La clasificación que hemos nosotros conversado anteriormente es sobre las anemias por su morfología. Por su morfología la clasificamos, pues ya hemos dicho, en microcíticas, macrocíticas y normocíticas. Ya hemos puesto los valores en cada uno de ellas y los ejemplos de que se van. También podemos clasificar las anemias, ¿no? Como las anemias regenerativas o las arregenerativas. Las regenerativas, donde va a haber destrucción de los hematíes, y las arregenerativas, donde va a haber disminución de la producción de los hematíes. En las regenerativas puede ser por pérdida sanguínea, ya sea aguda crónica, por problemas corpusculares o extracorpusculares. Volvemos a repetir el término intrínsecas. Y las regenerativas, ¿no? Por alteración de la síntesis de hematíes, como en las microcíticas, por alteración de la síntesis de DNA, como en las megaloblasticas, por daño o defecto de las células madres, ya sea por las anemias aplásicas o mielodisplasias, o por déficit de la enzima que es la eritropoyetina, como en los pacientes que tienen o sufren de insuficiencia renal en un estadio avanzado. Cuando nosotros tenemos un paciente con anemia, hay ciertas pruebas que vamos a solicitar y tenemos que saber para establecer qué tipo de anemia es el que tiene. Vamos a pedir recuento de hematíes, ¿no? En el hemograma, el número que normalmente en el sexo femenino es de 4,5 millones y en el varón de 5,400,000 por milímetro cúbico. Número de hemoglobina, que ya hemos visto, el hematocrito, que es un porcentaje del volumen de sangre total que está ocupando los hematíes, las constantes corpusculares, en el cual tenemos el volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina y la amplitud de la curva de distribución explicitaria. Otras pruebas son frostices de sangre periférica, recuento de reticulocitos para poder diferenciar si el problema es medular o es periférico. Perfil de hierro, si la anemia es ferropénica, vitamina B12, ácido fólico, si es por componente megaloblástico, si es por destrucción del glóbulo rojo, pruebas de Kunz, deshidrogenasa láctica, actoglobina, bilirrubinas, o si es por talasemias, en la cual tenemos que hacer una electroforesis de hemoglobina para ver si son de tipo familiar, heredofamiliar. También tenemos que observar, ¿no? Si existe, sobre todo en la anemia ferropénica, si hay disminución de la disponibilidad del hierro o si hay trastorno en la síntesis de las globinas, como es en las talasemias, o hay trastorno en la síntesis del grupo hemo. La causa más frecuente de anemia es por déficit de fierro. Continúan los trastornos inflamatorios crónicos y después las talasemias. Tenemos que hacer estudios de ferritina, de transferrina, que nos van a ayudar también a establecer si es por déficit de fierro o no. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Por su volumen corpuscular. Vamos a hablar de las anemias microcíticas, aquellas que tienen el volumen menor a 80 centilitros. Y la anemia por déficit de fierro, llamada anemia ferropénica, es la más frecuente y afecta principalmente más a mujeres en edad fértil,
Es común que una persona que esté en gestación pues tenga valores disminuidos de hemoglobina y es por déficit de fierro y tenga que estar tomando estos suplementos, tanto en ancianos como en niños. Y la eritropoyesis se hace deficiente por falta o disminución del hierro, que es un componente principal de la hemoglobina. Otras causas es la pérdida excesiva, por ejemplo, sangrados crónicos, como hemorroides, esofagitis, úlceras pépticas, neoplasias, por excesivo sangrado menstrual, el ciclo menstrual, o por hemodonación frecuente, ¿no? Ustedes saben que hay personas que constantemente van a donar sangre, pues, y ellos, pues, en forma indirecta están produciendo una anemia relativa. También se pueden producir por la disminución de la ingesta o el aporte, ¿no?, de alimentos ricos en hierro, o que usted tenga aumento de mayor necesidades, o tenga un problema en la absorción, o alteraciones de transporte. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes que tienen este síndrome anémico o ferropénico? En el cabello va a haber una caída, va a haber una implantación no muy buena, las puntas del cabello van a estar quebradizas y generalmente sin brillo. Las uñas, ya hemos visto, se tornan frágiles, pueden tener estrías o con una concavidad central que se llama uñas en forma de cuchara, que es la coloniquia. Pacientes tienen el síndrome de Pica, en el cual pues ustedes pueden ver que ciertos niños están raspando las paredes para estar comiendo pues los restos de cemento, tierra o hielo, ¿no? El paciente que tiene anemia por fierro pues tiene gran, ¿no?, necesidad de estar masticando el hielo, ¿no? Estas anemias pueden provocar trastorno de conducta, retardo de crecimiento en los niños y a veces estomatitis, ¿no?, lesiones a nivel de la cavidad oral. Cuando yo tengo un paciente que tiene problemas de anemia por déficit de fierro, indudablemente lo que tengo que hacer en el tratamiento es corregir. Y para corregir, para que ustedes ya puedan tener conocimiento, el hierro existe en forma comercial en varias presentaciones, ya sea en vía oral o vía parenteral, si es que no tiene buena tolerancia, ¿no?, ya sea generalmente endovenosa, ¿no?, o intramuscular. El tratamiento no farmacológico es mejorar la dieta. Hay alimentos que son ricos en fierro, como las carnes rojas, el pescado, la espinaca, lentejas, morcilla, hígado, ¿no?, y el jugo de naranja. Farmacológico, ya hemos dicho, es el hierro elemental, ¿no?, en forma de tabletas, 200 miligramos por día, generalmente en ayunas, luego del desayuno, durante un lapso prudencial de 4 o 6 meses, porque la hemoglobina no sube inmediatamente, demora más o menos unos 28 días, que es la vida media, ¿no?, del eritrocito, para poder recuperar estos valores. Y hay que hacer controles frecuentes, ¿no? Y aquí nosotros vemos, ¿no?, hemos dicho, las lesiones que se producen en un paciente que tiene una anemia ferropénica, la estomatitis o la queilosis, puede haber glositis, inflamación de la lengua, y aquí observan ustedes la coiloniquia, ¿no?, esas uñas con estrías, ¿no?, cortes quebradizas, y que pueden tener, ¿no?, una concavidad que tiene en forma de una cuchara. Las talasemias. Las talasemias, ¿no?, es un grupo de alteraciones congénitas, donde va a haber un defecto en la síntesis en una o varias cadenas de la globina. Cada talasemia pues va a recibir su nombre de acuerdo a la cadena que esté alterada. Tenemos la beta-talasemia, la alfa-talasemia, la delta-beta-talasemia, cuando falta más de una cadena.
¿no? Son enfermedades totalmente congénitas, donde va a haber una disminución de la síntesis de esta cadena, va a haber un desequilibrio, ¿no? Y va a producir pues una eritropoyesis ineficaz. Incluso puede haber también a nivel periférico pues hemólisis. El grado de severidad de la anemia va a depender del tipo, ¿no? Y el carácter, ¿no? Que tenga en predominio, ya sea homocigota o heterocigota. La clínica, generalmente estos pacientes, como es una enfermedad crónica, a lo mejor son asintomáticos. A través del tiempo va a dar manifestaciones como si fuera una anemia hemolítica, o sea, el paciente puede tener ictericia. O si hay hidropesía fetal, pues es incompatible con la vida, ¿no? El examen que nosotros podemos hacer para hacer el diagnóstico es ver, ¿no? Los valores de hemoglobina, la frotis del sangre, ¿no? Y hacer una electroforesis de hemoglobina, ¿no? Es la que nos va a decir qué tipo de forma es la que tiene, ¿no? La hemoglobina. El tratamiento solamente es expectante en aquellos que no son asintomáticos, no lo necesitan. En otros pacientes podemos dar suplementos de ácidos fólicos. Si la hemólisis es muy severa, podemos hacer retiro del vaso o trasplantes de médula ósea, ¿no? El otro rubro son las anemias macrocíticas, microcíticas, las que tienen un volumen menor a 80 litros. Estamos viendo lo mismo, ¿no? Que es la deficiencia de hierro, las enfermedades crónicas, envenenamiento, anemia fibroblástica. Y aquí como resumen, pues pueden ver ustedes que es por disminución de la ingesta o por aumento de la pérdida. Y van a ustedes ver las etapas de su desarrollo, ya sea por disminución a nivel de los depósitos, disminución de los valores de fierro y después la disminución de hemoglobina. Cuando fallan los tres es que ya se corrobora la anemia. Ya hemos hablado del tratamiento, aquí para que ustedes puedan ver en forma de resumen, ¿no? La caída del cabello, la gran necesidad de masticar el hielo, ¿no? Y el tratamiento que ya se ha dicho, ya sea no farmacológico y farmacológico. Aquí un cuadro para que ustedes puedan observar detenidamente qué ocurre con las talasemias. Las anemias macrocíticas, que es el otro término, el otro componente, ¿no? Que son las que tienen mayor volumen, ¿no? Que están a más de 100 centilitros. Tenemos las megaloblásticas y las no megaloblásticas. En las megaloblásticas son por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico o síndromes mielodisplásicos. Las no megaloblásticas generalmente por uso de fármacos o enfermedades pulmonares de estructura crónicas. Hay que considerar también a pacientes antes de hacer el diagnóstico si son consumidores de alcohol, si reciben algún tipo de tratamiento con estas drogas que ustedes están observando, si hay déficit de vitamina, déficit de ácido fólico, o síndromes pues que ya comprometen la médula o la estructura, como es la mielodisplasia, la anemia plástica o las linfoproliferativas crónicas. En la anemia megaloblástica hay factores que nosotros tenemos que considerar que van a alterar la eritropoyesis, como es la anomalía en la síntesis del ADN. Y en consecuencia va a dar este tipo de anemia. Los valores de vitamina B12 normal, lo que es la cobalamina, es 2 a 5 microgramos por día, y de ácido fólico de 50 a 100 microgramos por día. La anemia megaloblástica ya hemos dicho que se produce, ¿no? Por alteraciones de la síntesis del DNA, tanto en el déficit de ácido fólico como vitamina B12. Va a producir una eritropoyesis ineficaz, haciendo que el glóbulo rojo adquiera un mayor tamaño, a pesar que tenga un contenido pues, normal de hemoglobina. Es frecuente también encontrar
ovalocitosis, o sea, otra forma del eritrocito, lo que va a hacer que haya un aumento de la desinogenosa láctica y en algunos pacientes aumento de la bilirrubina no conjugada. ¿Cuáles son las causas? Uno, la disminución de la ingesta, el déficit de factor intrínseco a nivel del estómago, aquellos pacientes que han sido sometidos a gastrectomías o tienen anemia perniciosa, déficit en las enzimas pancreáticas, alteraciones a nivel de enfermedades inflamatorias del intestino delgado, como es el SPRU, enfermedad celíaca, aquellos pacientes que tienen parasitosis, giardiasis, y aumentos de los requerimientos, como son en el embarazo y en la lactancia, y patológicos si fueran leucemias o no. En la clínica, los pacientes van a tener como hemos visto anteriormente, una lengua engrosada, ¿no? Depapilada, lisa, rojiza. Los pacientes van a estar subictéricos, incluso pueden tener alteraciones neurológicas, como son trastornos inclusive de la conciencia, pueden estar con agitación psicomotriz, van a tener adormecimientos o parestesias, alteraciones de la sensibilidad, sensación de mareo o inestabilidad a la bipedestación, como es la ataxia de Romberg, e incluso alteraciones psiquiátricas con cuadros depresivos o neuróticos. No necesariamente tenga una enfermedad psiquiátrica ni encefálica, simplemente es un déficit de vitamina lo que está padeciendo. En el hemograma, ya hemos dicho, vamos a evaluar la macrocitosis, vamos a ver también las plaquetas que pueden estar disminuidos en número, que es la trombopenia, puede haber disminución de los glóbulos blancos, leucopenia, los reticulocitos en estos casos pues van a estar disminuidos, y vamos a hacer dosaje de cobalamina, vamos a ver que la bilirrubina puede estar aumentada de tipo indirecto, DHL ya hemos dicho que puede estar aumentado, la ferritina también. Y podemos establecer también que la eritropoyesis en este caso va a ser ineficaz, va a haber ciertos cambios megaloblásticos. Perdón. Si la causa es carencial, nosotros en el tratamiento es lógico que tenemos que dar suplementos vitamínicos, en este caso pues vitamina B12, ¿no? Que se puede dar ya sea en forma parenteral, al inicio, en forma diaria, y después, ¿no? En forma quincenal o forma semanal, como vayan los requerimientos y el paciente vaya aumentando en sus valores de control su hemoglobina. Las deficiencias de ácido fólico son parecidas a las de vitamina B12, hay alteraciones en la ingesta o alteraciones a nivel de la absorción gastrointestinal o por aumento también de los requerimientos de ácido fólico como aparece en el embarazo. La clínica del déficit de del ácido fólico es igual, ¿no? A la de la vitamina B12, ¿no? Y el laboratorio puede ser similar también, ¿no? Estas son las dosis en las cuales ustedes pueden utilizar para el tratamiento por déficit de ácido fólico. Este es un resumen de las anemias macrocíticas que hemos hablado, sobre las megaloblásticas, las no megaloblásticas, ya sea por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, y las no megaloblásticas generalmente por alcoholismo, ¿no? Aquí podemos ver la clínica que tienen los pacientes, por qué se produce la déficit y cuál serían los valores de laboratorio que vamos a solicitar y cuál sería el tratamiento. Vamos a hablar ahora sobre las anemias normocíticas, en la cual pues el volumen es normal, generalmente son nutricionales, por déficit alimenticio, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, o ruptura o destrucción del glóbulo por la hemólisis,
o por procesos crónicos, ¿no? Las anemias hemolíticas pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas, pueden ser intravasculares, pueden ser extravasculares. Cuando es intravascular es en el mismo torrente sanguíneo, cuando es extravascular generalmente el vaso es el principal destructor del glóbulo rojo, más que el hígado. Y corpusculares por el mecanismo de la lesión, por defecto del mismo hematín o por defecto fuera del hematín. Aquí tenemos las causas, ¿no?, intrínsecas y extrínsecas de la hemólisis. Las intrínsecas, pues hemos visto ya la talasemia, ¿no?, los cambios de la hemoglobina S, la esferocitosis, déficit de enzimas sobre toda la glucosa 6 olfato. Las extrínsecas por problemas inmunes, autoinmunes, transfusionales, por ejemplo en el recién nacido, pérdidas sanguíneas excesivas para llegar a coagulación intravascular diseminada, infecciones, drogas, hiperesplenismo, ¿no?, como en los pacientes cirróticos. Entonces, estos pacientes van a tener una ictericia acolúrica. Pueden tener crisis severa, donde puede haber incluso crecimiento tanto del vaso, hay una esplenomegalia, pueden cursar con cálculos biliares y pueden tener anomalías esqueléticas, ¿no? La turricocefalia, ¿no?, en forma del cráneo como si fuera una torre, o el cráneo en cepillo, que se pueden ver justo cuando nosotros podemos tomar pues ciertas radiografías, como están pues el engrosamiento y el estiramiento a nivel frontal, a nivel de los huesos del cráneo, y puede haber malformaciones a nivel maxilar y maloclusión dentaria. Las anemias hemolíticas inmunitarias son un grupo de anemias de origen adquirido, que se producen pues por anticuerpos, ¿no?, frente a ciertos antígenos eritrocitarios, que estos pueden ser por anticuerpos del mismo individuo frente a estructuras antigénicas propias, que son las autoinmunes, o por anticuerpos individuos frente a antígenos de otra persona, ¿no?, que son las isoinmunes. Para el diagnóstico, igual vamos a hacer dosajes de reticulocitos, los cuales van a estar aumentados, deshidrogenasa láctica va a estar aumentado, dosaje de crioglulinas y el test de Kunz. El test de Kunz es importante cuando hablamos de hemólisis, ¿no?, tanto el directo como en el indirecto. Tratamiento generalmente es a base de corticoides para evitar, pues, si es autoinmune, para evitar su autodestrucción. En casos severos, pues la esplenotomía, algunas transfusiones en casos que sean muy urgentes, o uso de ciertos anticuerpos monoclonales. Y aquí vamos a ver un resumen, ¿no?, sobre este tipo de anemia. Anemias normocíticas, en las cuales nosotros por el dosaje de reticulocitos la vamos a poder clasificar. Si es normal o bajo, también puede ser por pérdida de hierro, puede ser aplásica o enfermedad renal crónica. Si es por valores altos de reticulocitos, hablamos de hemólisis, ya sea por problemas intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Los intrínsecos, volvemos a recordar, defecto de membrana, defecto de enzimas, anemia de células falciformes, y si es extrínsecos, pues generalmente autoinmuno o microangiopatías. Aquí pueden ustedes ver la clasificación de las anemias hemolíticas y cómo cada una de ellas se pueden desarrollar. El laboratorio que vamos a solicitar y el tratamiento para cada una de ellas. Tengan ustedes presente que cuando un paciente tiene anemia, ¿no?, en la anamnesis nosotros tenemos que ver nuestra historia familiar, la raza, hay razas que se predisponen pues, ¿no?, a este tipo de enfermedades, ¿no?, como es la raza negra, antecedentes quirúrgicos, tipo de dieta, ingesta o no de fármacos, comienzo de las molestias o síntomas, si el paciente tiene evidencia de una hemorragia, ya sea
macroscópica o microscópica, evidencia de que pueda tener una destrucción del glóbulo rojo por presentación de hemólisis. Si tiene síntomas neurológicos, ya hemos hablado, ¿no?, que hay pacientes que puedan tener incluso alteraciones psiquiátricas o que tengan enfermedades crónicas. En nuestra exploración física vamos a ver sobre todo piel y mucosas, si existe palidez marcada, si hay ictericia, el paciente puede tener hematomas. Acuérdense que en las megaloblásticas también puede haber plaquetopenia. Si hay problemas a nivel de la lengua, o sea, glositis, las uñas, si hay problemas en la uña como la coliniquia, el pelo, la caída del cabello, las puntas quebradizas, la pérdida del brillo, modificaciones del cráneo, hemos hablado del turricéfalo, si el paciente tiene fatiga, cansancio al esfuerzo, lo que se llama disnea al esfuerzo, aumento de la frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, taquicardia, o edemas. En algunos pacientes se pueden presentar pues ganglios, adenopatías, parestesias como las megaloblásticas o confusión. En el estadio inicial analítico pues es usted realizar un hemograma para ver cuál es la cantidad de glóbulos rojos que tiene la persona. Ya hemos referido a los valores normales. Y se van a solicitar las constantes corpusculares para ver el volumen, la concentración de la hemoglobina, para poder diferenciarla si es microcítica, normocítica o macrocítica. Al pedir usted el dosaje de reticulocitos, le va a ayudar a usted para ver si son regenerativas o son arregenerativas. Es indudable que tenemos que hacer un frotis de la lámina para ver la forma del eritrocito. Y puede haber un cambio total a nivel de la forma que puede estar produciendo estas anemias. Ok, aquí una pequeña reflexión, ¿no?, que cómo vamos avanzando en nuestras etapas de la vida, ¿no? Empezamos pues con una ingesta alimenticia por parte de nuestros seres para terminar después con una enfermedad severa en un hospital. Les agradezco su atención y si tuvieran alguna pregunta para poder realizar, tenemos unos minutos para poder desarrollarla.